Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Last week I saw a webcam picture of our antenna completely covered in ice high on a mountain serving the city of San Bernardino, California. Sabe, la semana pasada miré las imágenes de las cámaras de seguridad de una de nuestras antenas en lo alto de las montañas que alimentan a San Bernardino y estaba completamente cubierta en hielo. The power is off and it's impossible to get there to fix it. No hay electricidad en ese lugar y es prácticamente imposible en estos momentos llegar a la antena para arreglarla. And the same thing happened to our station high on a mountain above Palmdale, California. Y así también pasó con otra de las estaciones, esto en las alturas del área de Palmdale, California. Both stations are off the air, Ambas estaciones están fuera del aire, just like in Austin, Texas, where an ice storm broke our antenna on our 1,200-foot tower. al igual que la estación en Austin, Texas, en donde una tormenta invernal rompió la antena que está a 1,200 pies de altura. A new antenna has been purchased and hopefully will be back on the air soon on all three stations. Ya para esta última estación se ordenó una antena nueva y esperamos que pronto se pueda restablecer la señal, pero en todas las estaciones. Because of these weather-related setbacks, it made me happy to read this letter from a listener in Lancaster, California that says, Entre tantos problemas con las antenas, me dio mucha alegría cuando leí esta carta de una oyente de Lancaster, California, que nos dice: aquí les mando una pequeña ofrenda para ayudarles con los gastos de reparación de sus estaciones. Ustedes son de mucha bendición para mí. Ya tengo 15 años de ser sembradora. Hace 15 años que los encontré en la radio. Yo sé que fue Dios quien los puso en mi vida. Me acuerdo que eran tiempos muy oscuros para mí y en desesperación yo clamé a Dios pidiéndole una señal. Háblame, Señor, le dije. Y sí que me habló a través de ustedes. Ya han pasado varios años y ahora ya soy pastor y viajo por el mundo bendiciendo a las personas con las buenas nuevas. Radio Nueva Vida is a listener-supported network of stations that depends upon your seeds, Y es que Radio Nueva Vida es una cadena que se sostiene por el apoyo de sus sembradores, which makes it possible for us to continue to help people. quienes hacen posible que podamos seguir ayudando a más personas. Thank you for helping by renewing as a sembrador. Gracias por su apoyo renovando sus siembras. Psalms 34:18 tells us, Salmos 34:18 nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. we are able to minister because listeners like you come alongside to help us. Es gracias al apoyo de los oyentes que podemos seguir ministrando como lo hacemos. Thank you for helping us continue to help the brokenhearted and share testimonies of God's work, like this story of God's grace. Les damos las gracias por ayudarnos a seguir ayudando a las personas quebrantadas de corazón y poder compartir testimonios de las obras de Dios, como esta historia que nos relatan de la gracia de Dios. Nos dice: recibimos una llamada de un varón que llamó desesperado. Estaba llorando y no podía parar ni dejar de llorar, así que solo le dijimos que se siguiera desahogando. Ya en un ratito comenzó a hablar. Nos decía que su esposa lo había abandonado. Se conocían desde la preparatoria y ya tenían muchos años de casados y él no entendía por qué lo habían dejado. Ya platicando, reconoció que él tampoco era perfecto y que habían cosas que él tenía que cambiar, al igual que ella. Estaba devastado y seguía llorando durante toda la conversación porque estaba arrepentido de sus faltas y quería que su familia se pudieran reconciliar. Bueno, pues resulta que este varón se había reconciliado con el Señor hacía un mes y le platicó a su esposa. Y fue eso justamente lo que a ella le había molestado y por lo que lo había dejado. Hablamos con él y le explicamos que el Señor lo conocía y que conocía los deseos de su corazón en cuanto a su esposa y familia. Así es que le vamos a pedir al Señor que restaure tu matrimonio, le dijimos. Oramos juntos y al final le pedimos a Dios que lo tocara en su corazón, que lo llenara de paz desde la punta de la cabeza hasta la planta de sus pies. Escuchamos cómo comenzó a gemir y luego se quedó completamente en silencio. Le preguntamos si estaba bien, a lo que él respondió, pero con una voz en completa paz: gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Dios mío. Gracias por tu paz. Gracias, Señor. Bueno, pues resulta que Dios salió al encuentro de este varón que nos había llamado para darle esa paz que solo Dios puede dar. Al final de la conversación se sentía tan agradecido con Dios por lo que le había ayudado en medio de su desesperación.
y no dejaba de darnos las gracias, porque nos decía de lo diferente que se sentía y que ya no era el mismo que había llamado al principio. Sembradores, you are God's heart and hands in helping desperate people in moments like this. Sembradores, ustedes son el corazón y las manos de Dios ayudando a personas desesperadas en momentos como esos. And now let's listen to this God story from Bakersfield, California. Ahora vamos a escuchar de esta historia de las obras y maravillas de Dios. Ahora esta nos llega desde Bakersfield, California. Nos dice: antes de conocer al Señor Jesús, mi vida estaba vacía y sin sentido. Y eso a pesar de que yo tenía una hermosa familia y buen trabajo. Pero al mismo tiempo fui muy negligente y casi lo perdí todo. Pero el Señor llegó a mi vida y me transformó y me hizo una nueva criatura. Ahora ya tomo las cosas en serio y hasta con alegría, porque Jesús está en nuestro hogar. Al fin tengo paz en mi corazón y esa paz que solo Dios puede dar. Let's finish our testimonies today with these two very encouraging letters. Vamos a terminar nuestra sección de testimonios del día de hoy con estas dos cartas que nos llenan de mucho ánimo. The first comes to us from a prisoner serving in Ontario, Oregon, and it says, La primera carta es de un prisionero cumpliendo sentencia en Ontario, Oregon, y nos dice: queridos hermanos en la fe, reciban un caluroso saludo y abrazo, y mis más cordiales, mejores deseos desde prisión. Quiero que tengan esta ofrenda de $10 que les mando para ser sembrador. Yo sé que no es mucho, pero es que yo solo gano $48 al mes. Quiero hacer mi promesa y que Dios me dé la fortaleza de seguir sembrando. También quiero que sepan que pueden contar con mi apoyo y oración, y ayuno una vez a la semana. Será por Radio Nueva Vida y por nuestros líderes. Mi oración también es por los locutores, pastores y ministerios que son de tanta bendición en mi crecimiento espiritual. Ustedes han sido aproximadamente 5 años desde que los escucho. Y verdaderamente Dios es bueno porque Radio Nueva Vida nos edifica, nos levanta, nos fortalece y nos llena de convicción. Que Dios los llene de vida, salud y prosperidad. Atentamente, su hermano en la fe. we love to receive letters of encouragement from the many prisoners who listen. Thank you. Nos gusta mucho cuando recibimos todas estas cartas de ánimo de los muchos prisioneros que sintonizan la emisora. Muchas gracias. And I loved reading this testimony from Kenner, Louisiana, which is close to New Orleans, and it says, Y por último, me gustó mucho poder leer este testimonio que nos llega desde Kenner, Luisiana, que está cerca de Nueva Orleans, y nos dice: cuando recién llegamos a esta ciudad, comencé a ir a la iglesia. Allí fue que rápido me dijeron de Radio Nueva Vida. Me acuerdo que hasta fueron a mi casa para poner la estación en mi radio, pero lamentablemente por alguna razón simplemente no se escuchaba. Yo me quedé muy triste, pero comencé a orar y clamar a Dios como una niña. Clamándole al Espíritu Santo, le pedí que me ayudara a encontrar de algún modo la estación. Así fue que una noche comencé a buscar nuevamente la estación. Yo estaba determinada a pedirle a Dios que me ayudara. Y resulta que la encontré. Estaba tan contenta que yo me puse a brincar, me puse a bailar de la alegría. Desde aquel día yo ya los escucho las 24 horas. Ya me hice sembradora porque quiero bendecir a más personas que todavía no conocen de Jesús. Y porque Radio Nueva Vida ha sido de mucha bendición y edificación para mi vida. and I praise God that since we received these last two letters, the station that serves in Ontario, Oregon, Le doy gloria a Dios por estas dos cartas que nos llegaron, una de la estación que sirve en el área de Oregon and the station that serves Kenner, Louisiana. y la otra estación que sirve en el área de Kenner en Luisiana. Both these stations have had large increases to their signal's power. Hace poco, estas dos estaciones recibieron un aumento de potencia en la señal. So more Hispanic people are now able to find God's help during the difficult moments of life. Y es que es así que más personas hispanas van a poder encontrar la ayuda de Dios durante los tiempos de dificultad en sus vidas. Remember, Recordemos que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. also today I want to invite new listeners living in Phoenix to write or call us with a greeting. También en este momento quiero invitar a nuestros nuevos oyentes que nos escuchan en el área de Phoenix que nos llamen o nos escriban con sus saludos. And I hope people are full of joy and dancing. Y yo espero que haya así más personas llenas como esa señora que decía que de gozo y de danza.
Coming soon, people will be able to hear Radio Nueva Vida in Jacksonville, Florida on 98.3 FM. Y les tenemos las buenas noticias de que ya muy pronto los residentes de Jacksonville, Florida, también nos van a poder sintonizar en la 98.3 FM. Jacksonville is home to about 1 million people, and 11% are Hispanic. Jacksonville es el hogar de más de 1 millón de personas y el 11% son hispanos o latinos. And the Hispanic population is growing quickly. Y esta población hispana latina sigue creciendo. It fills me with joy to see how God is growing the coverage of this humble ministry. A mí todo esto me llena de gozo, me llena de alegría de ver cómo Dios está expandiendo el área de cobertura de este humilde ministerio. Thank you, Sembradores, for being on God's team, which is expanding around the country. Gracias, sembradores, por ser parte de este equipo de Dios que sigue expandiendo por todo el país. And thank you for holding distressed and discouraged people through your loving seeds. Y gracias por ayudar a través de sus semillas a sostener a aquellas personas que llaman angustiadas y desesperadas. Thank you for daily sharing God's hope, like these words from Isaiah 41:13 share. Gracias porque ustedes diariamente están compartiendo de la esperanza que tenemos en Dios, como nos dice la palabra de Dios en Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. You know, recently I sat on an isolated bench in my orchard in my backyard. Sabe, hace un poco fui a sentarme un ratito a una de mis bancas de meditación en un lugar escondido en un pequeño sembradío que tengo en mi casa. In front of me was a large tangerine tree full of blossoms after the recent rains. Y allí frente a mí está un árbol grande de mandarinas muy bonito que ahora justamente está en temporada de flores lleno porque ha llovido bastante. And earlier I'd read a passage from Psalms 46:10 which says, Y hacía poquito había leído el Salmos 46:10 que nos dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. the Hebrew word for still means relax, let go, cease striving, or withdraw. Y las palabras en hebreo para estar quietos son sinónimos como de relajarte, soltarlo todo, dejar de luchar o de retirarse. In obedience, I withdrew to my quiet bench to be still before God. Y yo por eso en obediencia me fui a esa banquita en mi solitud para estar en silencio delante de Dios. And as I quietly sat, a gorgeous, comical hummingbird flew in front of me. Y ya estando ya ahí sentado, llegó un hermoso colibrí y de una manera casi cómica se puso a volar ahí cerquita de mí. He flew close to my face as if to examine who I was. Él se puso a volar justo frente a mi rostro, casi como examinándome a ver quién yo era. Then he went to a tree branch and just stared at me. Y luego se iba al árbol y ahí desde las ramas me seguía mirando. And occasionally he would fly close, Y por un ratito se seguía acercando a mí, as if he were trying to figure out who I was and why I was sitting there. como tratando de descifrar por qué yo estaba allí sentado y qué estaba haciendo en ese lugar. I really enjoyed watching God's beautiful creation in motion. Fueron momentos que disfruté mucho contemplando la hermosura de la creación de Dios. And praise bubbled up for my Creator and His amazing creation. Y allí mismo yo elevé mi adoración a mi Creador y su maravillosa creación. Then I felt like the Lord asked me this probing question. Y al adorar sentí que el Señor me preguntaba algo como examinándome. Do you think this bird has the ability to understand what you were thinking? ¿Tú crees que ese pajarito tiene la habilidad de verdaderamente comprender lo que estás tú pensando? No, Lord, I instantly said. Claro que no, Señor, yo le contesté de inmediato. It has a bird brain. Porque tiene un cerebrito de pájaro. The bird has no concept of my thoughts of praise or my heart's desperate in how much despair there is because you failed to answer my prayers. Ese pajarito nunca va a alcanzar a comprender mis pensamientos de adoración hacia ti, Señor, ni tampoco va a entender el dolor que mi corazón pasa cuando siento que tú no contestas mis oraciones. And I felt like the Lord responded with these thoughts. Y sentí que el Señor me respondió con estos pensamientos. No, my son, it would be foolish to believe this hummingbird could begin to understand who you really are. Bueno, pues efectivamente, mi hijo, sería absurdo pensar que ese pequeño colibrí pudiera siquiera comenzar a entender quién tú eres. Just like you can't begin to understand who I really am. Así como tú tampoco puedes comenzar a entender quién soy yo verdaderamente. There's a far wider gap between me and you
porque hay una diferencia más grande entre tú y yo than between you and this simple hummingbird. que entre el pajarito y el colibrí y tú. Man's pride is the source of the brokenness of your world. Y el orgullo del hombre es esa fuente de toda corrupción en este mundo. The arrogant assumption that you know more than me. Esas suposiciones arrogantes que ustedes pueden ser igual o saber más que yo. The arrogant assumption that you can run your life without my guidance. Esas suposiciones arrogantes de que ustedes mismos pueden controlar sus vidas sin mi dirección. Because I love you, I hate pride because it separates you from reality. Porque yo les amo, me disgusta el orgullo porque eso los separa de la realidad. And living outside of reality always leads to destruction. Y eso de vivir fuera de la realidad los va a terminar llevando a la destrucción. I am the way, the truth, and the life. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. And I hold the wisdom of the universe in my hand. Yo soy el dueño de la sabiduría y la tengo en la palma de mi mano, nos dice el Señor. On earth you will never comprehend all my ways because my ways are not your ways. Entiendan que estando en la tierra jamás van a entender por completo mis caminos porque mis caminos no son sus caminos. And I love to confound the wisdom of man. Y a mí me gusta confundir la sabiduría del hombre, nos dice el Señor. In childlike humility, teach your heart to continually trust me. Cuando tienen humildad como la de un niño, permiten que su corazón siga confiando siempre en mí. I am loving and faithful even when situations and your feelings and your mind says the exact opposite. Dios nos dice, yo soy amoroso y fiel aun cuando las situaciones, tus sentimientos y aun tu mente digan lo opuesto. The hummingbird continued to fly close and carefully watch me, Ese colibrí pasaba volando cerca de mi rostro mirándome, trying to figure out who I was. tratando de comprender quién soy yo. God knew I needed his guidance because lately I've been confused and hurt because of the suffering I see people enduring. Y Dios sabía que yo necesitaba ese ejemplo, esa dirección de su parte, porque últimamente yo había estado confundido y aún lastimado por todo el sufrimiento que miro a mi alrededor. How disappointing it is to pour out our hearts in prayer and not see changes we know are possible because we know God is loving and powerful. Porque ¿a poco no es triste cuando a veces nosotros derramamos y abrimos nuestro corazón en oración y ver que no ocurre ningún cambio y que sabemos que es todo posible para Dios porque le tenemos un Dios todopoderoso y amoroso? Last Saturday, I crossed the most crossed international border in the world. Bueno, pues pensando en esto, meditaba en cuando crucé la frontera internacional más transitada en el mundo entero, Going from the United States to San Diego, by San Diego into Tijuana, Mexico. Me refiero al cruce de los Estados Unidos por San Diego al área de Tijuana en México. Last week, a dear Tijuana sembrador in a wheelchair called to let us know he was going to the bookstore to drop off his annual offering. Y es que la semana pasada un querido sembrador de Tijuana en una silla de ruedas nos llamó para avisarnos que iba a llevar su siembra anual a la librería cristiana. When I heard about this call, I planned to go to this bookstore and pick up his sacrificial seeds. Cuando me dieron esa noticia de la llamada, yo puse en mis planes ir a la librería cristiana para recoger su semilla que dan con tanto sacrificio. And also to get some fresh tortillas Y también aproveché para ir a comprar unas tortillas frescas. and to do other business in this bustling city. Y también arreglar algunos asuntos en esa compleja ciudad. I'm thankful for my friend, musician Joseph Cabanilla, who was kind enough to drive me around the confusing streets. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por mi amigo, el cantante Joseph Cabanilla, quien se tomó el tiempo para amablemente conducirme por las complejas calles. Years ago, I obtained a Sentry Pass, which makes it possible to cross the border much faster. Pues para todo esto, hace años a mí me dieron una identificación que le llaman Sentry, que se usa para cruzar la frontera por una línea rápida. But I have never used this pass because I could never figure out how to find the Sentry Pass lanes. Pero en todos estos años yo nunca había podido usar esta identificación porque nunca había podido encontrar la entrada para esa línea de cruce rápido. Saturday, after our shrimp tacos at Playas Tijuana, I followed Joseph to find the special Sentry Pass lanes. Bueno, pues este sábado, ya que hicimos todo lo que teníamos que hacer y hasta comimos unos tacos de camarón, Joseph me llevó hasta la entrada de esta línea Sentry. Thousands and thousands of other people have the same idea.
Y bueno, pues miles y miles de personas resulta que tenían los mismos planes que yo porque había una línea muy larga. Did you know 50,000 people cross this border daily? ¿Sabía usted que más de 50,000 personas cruzan esta área fronteriza todos los días? What I didn't know was on busy days like this, the Sentry Pass lanes begin far from the border on a city street. Y bueno, pues algo que yo no sabía es que cuando son días muy concurridos, como justamente ese día, las líneas Sentry y todas las líneas realmente se tienen que comenzar a formar varias cuadras antes de la entrada. And near the border where I was trying to get into the lane was blocked off by the police. Y ya cuando yo estaba cerca de la frontera por la entrada, pues resulta que la policía no estaba dejando pasar a nadie por allí, They didn't want me to cut into the lane. porque no querían que yo me tratara de cortar la línea. My guide had now left, and now around and around and around I drove. Ya para ese punto, mi guía de Tijuana se había ido y me tocó buscar la entrada dando vueltas y vueltas y vueltas. It was time consuming and very confusing, Los minutos pasaban rápido y yo cada vez me sentía más confundido. and I got more and more anxious and frustrated. Ya me estaban entrando mucho los nervios y me estaba frustrando. As for the next 30 minutes or so, I traveled around these roundabouts and crazy streets, desperately trying to find the elusive Sentry lanes. Bueno, pues así duré como media hora más o menos dando vueltas en las glorietas y entre las calles, todas revueltas en mi desesperación de encontrar la línea Sentry. Finally, I must admit I didn't follow Mr. Policeman's hand motions. Y al fin llegué y tengo que admitir que la verdad no seguí las indicaciones de la policía. I just drove past him to get into the Sentry lane. Yo simplemente miré la entrada y le di la vuelta al policía para poder entrar. In time, I made it across the border. Al fin, después de tanto, pude cruzar la frontera. The drive to my home took more than 4 hours, Todavía después me tocó manejar más de 4 horas de regreso a casa, which gave me a lot of time to reflect on my frustrating Tijuana exit. lo cual me dejó mucho tiempo para reflejar en toda esta frustración que había tenido para salir de Tijuana. And I felt like the Lord shared these thoughts with me. Y yo sentí que el Señor en todo esto me compartía estos pensamientos. What you experienced leaving Tijuana was not an accident. Felipe, lo que experimentaste al salir de Tijuana no fue simplemente un accidente. I allowed it to remind you that the confusion, anxiety, frustration, and anger that you felt Yo permití que pasaras por eso para que te recuerde de la confusión, ansiedad y frustración y aún enojo que sentiste. is how people are living their lives all around you. Porque quiero que entiendas que hay muchas personas que así justamente van por la vida. Not just for an hour or so, Y son personas que no lo pasan por solo un ratito como tú, but often all day, every day. sino que tienen estas frustraciones todo el día y todos los días. I allowed this so you would be more understanding of others, Yo permití que te ocurriera esto para que seas más comprensivo de los demás. and also so you would share in love that just like the hummingbird, people are not equipped to comprehend my complexity. Y también te permití que pudieras pasar eso para que compartas que así como el colibrí que te estaba mirando, la gente no está preparada para comprender la complejidad de Dios. When you were confused and frustrated with what you were going through, Porque cuando estás confundido y frustrado con las situaciones que estás viviendo, instead of wrestling with endless questions of why did God do this or why did God do that, en vez de estar luchando con tantas preguntas como ¿por qué Dios hizo esto? ¿O por qué Dios permite aquello? you will humbly acknowledge that God's ways, although confusing, are good. Más bien en humildad hay que reconocer que los caminos de Dios, que aunque pueden ser algo confusos en su momento, siempre son buenos. And He wants to provide for our very best possible life. Y Dios quiere darnos lo mejor en la vida. And we must humbly recognize that our life will often unfold in ways that we don't anticipate. Y en humildad tenemos que reconocer que nuestra vida muchas veces va a tener obstáculos que no anticipábamos. And perhaps often in ways we don't like. Y quizá muchas de las veces tampoco ni siquiera nos va a gustar. But, dear one, God is telling us today, Pero mis amados, lo que Dios nos está diciendo en este momento my plans are above your plans. es que mis planes están por encima de tus planes. My purpose is beyond your capacity to comprehend. Mis propósitos van mucho más allá de tu capacidad de comprender. But trust me, they are good. Pero puedes estar seguro, puedes estar segura de que son buenos. And in time, you will learn to trust me. Y que con el tiempo, conforme aprendas a confiar en mí, As you learn to trust me,
Así vas a confiar en mí. You will find peace in the middle of the storms of life. Vas a encontrar esa paz en medio de las tormentas de la vida, nos dice el Señor. Yes, trust in the Lord with all of your heart. Sí, confiemos en el Señor de todo corazón. And lean not on your own Y understanding. no te fíes en tu propio entendimiento, In all your ways submit to him, sino que en todos tus caminos confía y sométete al Señor, and he will lead you to a century pass lane of peace. quien te va a dirigir a través de esa vía rápida como la vía Sentry de Tijuana, pero será una línea rápida para que obtengas la paz. Lord, we need peace. Señor, lo que necesitamos nosotros es de esa paz. I think it's the most important thing I need in my life. Yo pienso que es una de las cosas más necesarias para mi vida, If I don't have peace, porque si no tengo paz, I don't trust anything, empiezo a desconfiar de todo. and my body wears out. Y en mi vida se empieza a My cansar. mind wears out. Mi cuerpo se cansa, mi mente se cansa. So you, Lord, are the Prince of Peace, Por eso, Señor, clamo a ti que eres el príncipe de paz. and we need you in our life. Y te necesitamos en nuestras vidas. So right now, Father, we ask that you would look with grace and mercy from heaven Por eso en este momento, Padre, te pedimos que desde los cielos tú mires hacia nosotros and extend your peace into our y lives. que tú nos des de esa paz hacia nuestras vidas. Give us humility Permítenos tener esa humildad so that we understand how great you are para que podamos alcanzar a comprender lo grandioso que eres and how it's impossible for us to truly understand who you are. y que entendamos que es prácticamente imposible entender por completo quién tú eres, We submit our lives to you, Lord. sino que simplemente podamos someternos ante ti. And we thank you for the work that you are doing within us. Y así agradecerte también al mismo tiempo de la obra que estás haciendo en nosotros. Even when we don't feel it Aun cuando quizá no lo sintamos, or understand. aunque no lo comprendamos completamente. Here we are, Lord. We submit our lives totally to you. Nosotros simplemente venimos ante ti a rendirnos ante ti, Thank you for giving us peace today. dándote las gracias por darnos de tu paz. And Lord, Y, Señor, I just got an email Me acaba de llegar un correo, Señor, from a sembradora de una sembradora who says that she loves to hear que nos dice que le gusta mucho escuchar on this program este programa when we say, Lord, cuando decimos, Señor, bless your sembradores. bendice a tus And sembradoras. I say that with deep love in my heart. Y Señor, cuando lo digo de todo corazón. Put your arms about Te them. pido que tú los abraces, Señor, They're helping to expand your kingdom. a estas personas que están ayudando a expandir tu reino. And hopefully today bringing peace to people's Y te hearts. pido que en este momento también les des paz y que ayudes a llevar paz a más And personas. bless your beloved sembradores. Bendice a tus sembradores. Gracias, Señor. Gracias, Señor.